enmienda Platt y ahora quémenme viva. Fue una maravilla la enmienda Platt, porque la enmienda Platt lo que hacía era dar del derecho a Estados Unidos a intervenir si había una revolución comunista, y lamentablemente estaba derogada en el 59, chicas. Así mismo. Lamentablemente estaba derogada. Sí, porque la quitan como ¿cuánto? 10 años, ¿cuánto tiempo después? No sé, pero la quitaron. La Si llega a estar, a lo mejor, tal vez, seríamos libres hoy. Maybe. Porque también no, aquel le enamoró. Era para eso, para exactamente una revolución comunista también. Nos protegía de invasiones extranjeras que quisieran volver a colonizar Cuba. Y voy a ser un poquito más profunda. Bueno, un poquito más picante. Nos protegía hasta de nosotros mismos. Recordar que en el 2 está en el 2, la primera, como que llegan los americanos, ¿cómo se dice? Dios mío, Ana. Intervención es la palabra, intervención. Y en el 9, si no me equivoco, tienen que volver a entrar los americanos, porque teníamos un relajo armado, porque los mambises, la primera, mira, esto es una crítica de la historia, para que aprendan cómo se hacen las cosas, porque el primer gobierno es de los mambises que habían luchado, y ellos no necesariamente sabían hacer las cosas. En fin, se armó un mejunje que tuvieron que volver a meterle mano, y el americano, en otras palabras, decía, estos cubanos no se me ponen de acuerdo, hay que meter mano. No, en serio, también protegí, o sea, era una forma de proteger una república muy, muy jovencita, muy bebecita, que tenía auras teñosas internacionales, que podía ser carne de cañón de cualquier. Exacto. Era una protección al pueblo. La enmienda Platt era una protección a la libertad del pueblo cubano, del pueblo criollo que acababa de nacer como sociedad cívica. Exacto. Además del vientre del colonialismo, del vientre de la opresión, de una metrópoli que era un imperio, que tenía su fuerza en toda Latinoamérica. La que sí había tirado la fuerza, y en eso es uno de los errores de Martí, pensar que Estados Unidos era malo que se expandiera hacia América. Yo pienso que si Estados Unidos se hubiera expandido hacia América, otro gallo cantaría, sería un Estados Unidos completo en el continente. Y lamentablemente esa idea de la independencia de España y formó ese antiimperialismo, y fue nada más que para hundir a Latinoamérica. Lo que hizo fue hundir a Latinoamérica, lamentablemente. Pero bueno, ese es otro punto. El punto aquí es que había que proteger al pueblo cubano, a la naciente sociedad cubana. Y mira, si tienes razón todo lo que está diciendo, que dice Babi, que hay que ver la entrevista con Pepe, que no lo he visto, es que son tantas cosas pendientes por ver. Dice, me enteré por Pepe Forte el domingo que la enmienda Platt la quitaron en 1934, después de la Primera Guerra Mundial, y Machado. Recordar la revolución del 33, que es donde ahí entra el socialismo de verdad. Comunismo. Era una revolución comunista. La revolución del 33 fue una revolución comunista. Mira cómo nace. Mira cómo levantan la enmienda. Y mira cómo levantan la enmienda, porque era la única manera de poder subvertir la república, quitando la enmienda Platt. Y les voy a decir algo, ahí nace, no nació con Martí el comunismo. El comunismo entra en Cuba en el 33. Entra con Mella y entra con toda esa gente, o sea, ya se solidifica en el 33, obviamente, caminando, pero no es algo que venga de los mambises, ni venga de Martí, ni nada de eso. Toda esa gente era independentista libertaria porque querían la libertad de la metrópolis. Claro. Hay dos libros que yo recomendaría al que le guste leer, que fueron a mí me gustó mucho y me gusta y es muy bueno, muy, muy bueno, sin duda, que es El Soviet Caribeño. El Soviet Caribeño explica eso de punta a cabo. Lo recomiendo. ¿Cómo se llama el autor? Dios mío, yo lo tengo aquí. Yo veo el libro. El Soviet Caribeño no es de Montaner. ¿De? ¿Montaner no es? No. El Soviet Caribeño es de este muchacho, Soviet Caribeño, se me olvida. Babi, ¿cómo se llama? De César Reinel Aguilera. Que él era un poco seguidor, simpatizante de Rodríguez y todo eso, pero el libro es muy brutal. Se llama El Soviet Caribeño. Tienen que leer eso, que lo explica, porque el centro de ese libro, rápidamente, es que él va a tener una teoría, una tesis, que es que el problema de Cuba no era fidelcentrista, no era el tema de Fidel Castro, y él va a explicar cómo Fidel Castro es un monigote del Partido Comunista Soviético.
Eso está muy bestial porque siempre se había analizado la historia, el problema de Cuba a partir de la figura del líder que era muy dominante, por decirlo de alguna manera, y no de esa manera. Y él va a explicar todo, o sea, recomendado, pero después, búscalo. Okay, lo voy a buscar. Y el otro libro que recomendaría, que son mis libros, esos son libros cabeceras míos, que, o sea, que vuelvo y leo varias veces. El otro sería Tercermundismo de... ¿Cómo se llama? De Rangel, ¿cómo se llama? Tercermundismo de Carlos Rangel, el venezolano. Ahí en ese libro, Tercermundismo, se va a explicar todo el problema de la baja autoestima de Latinoamérica y toda la problemática con Estados Unidos y explicar todo eso un poco más, como, bueno, historiadores, en fin, sobre ese tema de cómo hubiese sido bueno que Estados Unidos llegara hasta acá abajo, ¿no? Como ha sido maravilloso realmente. Y con el tema de Fidel y el comunismo y todo eso, cuando tú estudias la historia de Cuba, a pesar, aunque la estudies a la manera de los comunistas y como ellos enseñaron mal enseñaron la historia, que quitaron muchas partes, pero es que aún con las partes que te cuentan, tú te das cuenta de que no hay, y cuando empiezas a leer, yo me leí El último constituyente, que es un libro sobre Emilio Ochoa, que es mi familiar, mi tío abuelo, mi tío bisabuelo, que fue el constituyente más joven de la Constitución del 40 y el último que muere aquí en el exilio. Cuando yo me leí ese libro, yo me doy cuenta, ni siquiera termino de leer el libro. Cuando yo llego a la parte de los partidos, me doy cuenta que todos los partidos eran de izquierdas. Todos. No hay partido de derecha en la Constitución del 40. Y ahí es cuando, y lo más gracioso es que yo empiezo todo ese periplo por la Constitución del 40 para defenderla. O sea, para defender la Constitución del 40 y llego y me doy cuenta que es una Constitución comunista y que por eso es que no resiste el batir de las dictaduras y de Batista primero y del otro después. No fue para abajo. No resiste. Y por eso hay que copiar y pegar la Constitución americana y no inventar más, señores. Porque la única Constitución que no hasta hoy, hasta el día de hoy, mañana la tumban. Bueno, pues habrá que ver por dónde y cómo. Pero hasta el día de hoy, la única Constitución que ha aguantado bestialmente todos los embates del comunismo es la Constitución americana. Y yo me doy cuenta estudiando eso y me doy cuenta cuando veo los 10 partidos, todos son de izquierda, todos. No existía uno solo de derecha. No existía la derecha en Cuba. Entonces no es Fidel el problema. Por eso es importante y por eso estamos haciendo este trabajo de la derecha. Hay que hacer el trabajo ideológico de la derecha. Sí, señor. Mira aquí el famoso artículo de Orlando Luis Pardo Lazo, que está en Hipermedia y se llama El error Martí. Pero ahora cuando lo leo, para que tú veas, empiezo nada más que el principio y me doy cuenta que es otra cosa. O sea, no se trata, por supuesto, nunca se puede tratar de deconstruir a Martí, ni muchísimo menos. Lo pongo grande aquí para que lo vean, dice, los cubanos ya estábamos en el exilio cuando él llegó y habíamos visto que el exilio era bueno. Y habíamos experimentado que el exilio era vivir una vida en la verdad. Y sabíamos que el exilio era la nación donde podíamos ser libres y cubanos. Pero entonces llegó Martí, justo cuando menos lo esperábamos. Lo voy a dejar ahí para que lo busquen. Sí, pero de lo que se trata es, coño, nos convenció de ir a fajarnos y a morirnos en Cuba. Y en realidad eso es un buen ángulo, ciertamente. Entonces, es muy bueno el artículo, se lo recomiendo. Y al final lo que hace es encumbrar a Martí, aunque parece